¿Usted se comería una carne de esta? Es decir, que en lugar de usted comerse un pollo que lo mataron, ¿verdad?, en una granja, sino que sea un pollo que fue procesado en un laboratorio. ¿Qué le parece a usted esta idea? Nosotros queremos abrir los teléfonos y que usted comparta con nosotros qué le parece esta idea. Recuerde los teléfonos 809-683-4041 y nosotros queremos ver qué a usted le parece esto. Usted se comería, por ejemplo, usted se comería un pollo procesado en un laboratorio en lugar de un pollo que usted lo compró en una granja. ¿Qué le parece esa idea? Usted se comería una pierna de cerdo, pero que ese cerdo no fue que lo criaron en una granja, no, ese cerdo fue que lo procesaron en un laboratorio. Tenemos una llamada, Rafa. Sí. Vamos a ver qué le parece a nuestro oyente esta pregunta. Buenas tardes, bendiciones. Sí, buenas tardes, bendiciones. Su nombre y de dónde nos llama. Desde Los Minas, Jacqueline Vázquez. Ah, qué bien, de Los Minas. Bueno, yo no como gente, no. No, porque no es una persona, sería una carne generada a partir, por ejemplo, se toma la célula de la piel de una vaca y en lugar de sacrificar la vaca, se genera esa carne. No es una persona, sino un animal. ¿Usted se comería esa carne? No, claro que no. Ok, interesante. Gracias por su participación. La hora tecnológica. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan como cada domingo en este su programa La Hora Tecnológica. En esta tarde tenemos contenido especial para ustedes, contenido relacionado con la tecnología. Queremos hablar de algunos proyectos y algunos avances, señores. Como nosotros siempre comentamos, la tecnología no solo es informática. La tecnología no solamente es desarrollo de software, la tecnología no solo es celulares. Uno de los grandes avances en el mundo de la tecnología y la ciencia, en este caso de la biotecnología, es lo que se conoce como la carne sintética, que nosotros incluso un día estuvimos hablando de eso. Y ese es un tema interesante, señores, que va mucho más avanzado de lo que uno piensa. Entonces, cuando nosotros hablamos de carne, cuando se habla de carne sintética, lo que estamos hablando es de una carne, puede ser de vaca, de cerdo, de pollo, etcétera, que en lugar de matar un animal, lo que se hace es en un laboratorio. Entonces, esto va a llegar aquí en un momento, porque está mucho más avanzado de lo que uno pensaría, pero obviamente aquí todavía en República Dominicana eso no ha llegado, pero ya incluso hay proyectos en Argentina, en Brasil y en España se va a construir la planta más grande de procesamiento de carne sintética, de carne procesada. Entonces, señores, imagínense, ya está en el mundo hispano, ya está en España, ya está cerca de nosotros, ya está en el continente americano. Estados Unidos es pionero en eso también. Diríamos que Estados Unidos es el pionero en esto. Hay inversiones en este proyecto de carne procesada, carne sintética, carne generada en laboratorio, por encima de los 10 millones y 7 millones de dólares en Estados Unidos. Este es todo un avance tecnológico, un avance científico, este tema de la carne procesada. Sin embargo, antes de empezar a hablar de este tema, es importante decir que la carne procesada es el resultado de un proceso científico de años de investigaciones que viene, podríamos relacionar esto con lo que se conoce como las investigaciones en el campo de las células pluripotenciales inducidas. Recordemos que tenemos varios tipos de células. Podemos hablar de las células madres embrionarias y también de las células madres pluripotenciales. Entonces, estas investigaciones en el campo de la célula prometen bastante, porque incluso prometen se puede incluso extender la vida, la juventud de la persona o reducir el envejecimiento de la persona. Ese entre uno de los campos, por ejemplo, que promete los avances en el campo de las células madres. Entonces, incluso también para las personas con diabetes, principalmente las personas con diabetes tipo 1, por ejemplo, células madres embrionaria, por ejemplo, se podrían utilizar en el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos avances de la célula madre ya llevan varios años. Sin embargo, en el caso de las células madres embrionarias, hay un tema que tiene que ver con la ética. Porque recordemos que estas células se generan a partir del embrión. Se piensa, ¿verdad? O se ha discutido cómo tú, por sacar células madres para resolver otros problemas, incluso problemas de salud para muchas personas, incluso personas con diabetes, por ejemplo, tú puedes afectar una vida, porque se está tomando las células de un embrión. Sin embargo, con el caso de las células pluripotenciales inducidas, porque es diferente, estas células son ya células adultas que se pueden extraer incluso de una persona. Entonces, ya por el año 2006
fue que se inició estas investigaciones, específicamente en el año 2006, Shinya Yamanaka, que es este científico japonés, que en el 2006 fue pionero en estos avances. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él tomó células de la piel de una persona y a partir de esas células de la piel, él produjo un corazón. Y le voy a colocar el video para que ustedes puedan ver el resultado de este proceso. Cómo a partir de las células de la piel se pudo producir un corazón y este corazón incluso latía. Y esto fue algo que años atrás, antes del año 2006, esto era prácticamente impensable. Nadie pensaba que a partir de la célula de una célula de la piel de una persona se podría generar un órgano, en este caso, por ejemplo, como un corazón. Sin embargo, estos estudios luego diríamos que no se continuaron, si bien este científico japonés junto con otro inglés ganaron el Premio Nobel de Medicina en el año 2012. Estos estudios científicos tan avanzados le permitieron ganar a ellos, a él junto a un británico, le permitieron ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 2012. Sin embargo, esos estudios o estos avances con las células pluripotenciales inducidas se han detenido, digamos que se han detenido un poco porque también tiene otros inconvenientes y otros factores. No fue como se pensaba al inicio, que podría ser una panacea incluso para sustituir, por ejemplo, la donación de órganos. Recordemos que hay muchas personas, por ejemplo, que por una donación de un riñón, cualquier otra cosa, o de un pulmón, hay muchas personas que mueren cada año, lamentablemente, por el tema de la donación. Lo que se pensó que con las células pluripotenciales inducidas se podía sustituir, que en lugar de que una persona tuviese que esperar una donación, por ejemplo, de un riñón para salvar su vida, se podría generar este riñón a partir de las células de la piel, por ejemplo, o de cualquier otra parte del cuerpo. Sin embargo, esto tiene otros inconvenientes y otros factores que no vamos a entrar en detalle. Sin embargo, se siguió investigando y fíjese dónde hemos llegado. Es importante decir que, por ejemplo, el proceso de generar carne en laboratorios es incluso más caro que generar la carne tradicional que nosotros consumimos. Lo que sucede que ese mercado, el mercado al que está dirigido ese tipo de producto, como la carne sintética, como también se llama, no es la persona, por ejemplo, que va al colmado de la esquina a comprar una libra de pollo. Diríamos así, ¿verdad? En República Dominicana le llamamos colmado, a lo que en otros lugares dicen pulperías o minimarket. Entonces, no es ese mercado que está enfocado ese público. ¿Por qué? Fíjense por qué no es ese mercado que está enfocado, por ejemplo, la carne en laboratorio. Primero, porque el problema por ejemplo, de la falta de alimentos en el mundo no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con el capitalismo y con la forma en que se maneja el intercambio, los intermediarios de esa producción. ¿Usted sabe cuántos millones de carne se desperdicia cada año? El equivalente a 75 millones de vacas, equivalente más o menos al 45% de los vegetales. Se desperdicia en el mundo. Oiga, eso se desperdicia cuando tenemos una gran cantidad de personas en el mundo que también pasan hambre. Incluso se produjo un informe recientemente en relación a República Dominicana y se dice cómo en los últimos 3 años, a partir del año 2020 hacia acá, aquí en República Dominicana incluso se ha aumentado la desnutrición y más cantidad de personas, por ejemplo, están pasando hambre. Tú dirías, oye, increíble. Para muchos de nosotros que quizás podemos trabajar y podemos adquirir los servicios básicos, las necesidades básicas las tenemos cubiertas, eso nos parece incluso hasta extraño, sorprendente, y muchas personas les parece que eso no es así. Sin embargo, en los últimos 3 años aquí en República Dominicana ha aumentado la desnutrición, incluso ha aumentado la cantidad de personas que están pasando hambre, que no pueden consumir los alimentos necesarios
Hay muchos casos que las personas, en lugar de comer tres comidas, ¿verdad? Desayuno, comida y cena, están comiendo solamente una, lamentablemente. Pero este problema no tiene que ver necesariamente con la producción. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se producen muchos alimentos, incluso se exporta. Se exporta, por ejemplo, fruta, mango, vegetales, etc. Sin embargo, tenemos un problema que ha aumentado en los últimos años que tiene que ver con la desnutrición. Entonces no tiene que ver con la producción de alimentos, sino tiene que ver en la forma en cómo se administra eso, cómo se está administrando eso. Entonces, ese target, como se dice, ese producto, por ejemplo, de carne sintética no está dirigido a personas, al público común, sino a un tipo de público diferente, que es el público que, por ejemplo, tiene cierto cuidado, cierto valor, por ejemplo, por los animales. Está por encima del 60% la cantidad de personas que no comerían carne sintética. Entonces, y vuelvo y lo reitero, no es la generación de carne en laboratorio, no es una necesidad porque hay un problema con la producción. No. Entonces, no es un problema de producción, porque incluso producir una carne de esta en laboratorio, eso es costosísimo, eso tiene un costo grandísimo. Tiene un costo superior a usted criar una vaca en su casa. Así que no tiene que ver con producción, tiene que ver con un mercado que deseamos conservar los animales, y también hay que ver, porque también esto puede generar otro problema, puede haber, imagínense que esto se extienda, que se va a extender, señor, esto es la realidad. Si nosotros, por más que nosotros, por ejemplo, no nos guste o nos guste esas cosas, esto se va a extender, porque fíjese cómo en una ronda de inversiones, esta compañía NUS recaudó $7 millones. Si hay personas que están invirtiendo en este mercado, $7 millones. Y en España se va a construir la fábrica más grande de procesamiento de carne procesada en España. Y hay varios proyectos también. En un momento esto va a llegar aquí a República Dominicana, porque también recordemos que muchas de estas empresas buscan países en vía de desarrollo donde ellos puedan colocar fábricas como zona franca para producir y luego exportar. Eso va a venir luego, señora, aquí a República Dominicana. Entonces, esto es un proceso, esto de cultivar carne en laboratorio, es todo un proceso, involucra mano de obras, involucra personas bien capacitadas, ingenieros, por ejemplo, ingenieros en tejido celular. Todo este tipo de personas están involucradas en estos procesos. Y esto también envuelve la fabricación de bioreactores, que también es un mercado que ha crecido bastante, la fabricación de bioreactores, porque en los bioreactores es donde se procesa esta carne. En lugar de usted tener una granja donde usted tiene vacas o cerdo o pollo, usted tiene bioreactores. Entonces estos bioreactores son bastante caros. Incluso, aunque hay bioreactores que son bioreactores de un solo uso, probablemente eso incluso encarecería más el proceso. Lo que se busca es bioreactores normales. Entonces, se hizo un informe recientemente que predijo que el mercado mundial de carne cultivada tendrá un valor de más de $2.100 millones para el año 2033. Si en 10 años este mercado va a tener un valor por encima de los $2.000 millones. Y que esa cifra, señores, en el 2043, 10 años después, o 20 años después a partir de ahora, el 2023, esto va a tener un valor superior a los $13.000 millones. En este proceso intervienen muchas personas. Esto no es algo a lo loco, eso es algo bastante sofisticado. Imagínense que es la salud de la persona, si es algo que usted va a ingerir. Hay ingenieros en tejidos celulares, y los salarios, señores, esa gente son salarios súper altos. Yo entré a una página, hay una página donde se ve, por ejemplo, la demanda de este personal que tiene que ver con estos procesos de trabajar con bioreactores, porque no solamente está, por ejemplo, el que trabaja con los bioreactores, está, por ejemplo, ingeniero en tejido celular. También están, por ejemplo, que trabajan con los software para trabajar con esos bioreactores. Imagínense que es una gran cantidad de personal. Y como usted ve, por ejemplo, las instalaciones de esas cuestiones, eso es gigante. Imagínense el mantenimiento de esa planta, que es un mantenimiento, aparte de sofisticado, un mantenimiento grande, que involucra a varias personas, muchas personas. No es simplemente, por ejemplo, el conserje que se tiene en una fábrica tradicional, sino que estamos hablando que aquí todo el mundo tiene que estar capacitado. Entonces, hay varias empresas que están fabricando, como les comenté, como ha ido aumentando la demanda de estos bioreactores, porque imagínense, $7 millones, como una empresa recaudó esta cantidad de dinero para este proceso. Vemos como ya esa empresa está comprando bioreactores. Entonces hay varias empresas que están fabricando estos bioreactores, y también hay software que permiten que las personas, por ejemplo, quizás los que están estudiando con eso, los que están estudiando física, biología, etcétera, puedan probar, o cualquier interesado. Hay un software que yo les recomiendo, que es el software BioStab, que es un software que te permite
educar, por ejemplo, a los estudiantes y operadores en el control de bioprocesos. Si este software permite a los usuarios aprender sobre ingeniería de bioprocesos y practicar con la navegación del menú y el control de un bioreactor antes de operar un bioreactor real. Ojalá que aquí, fíjese cómo hay software, incluso hay software que ya, por ejemplo, si República Dominicana decidiera, que no lo va a hacer por ahora, la gente no tiene eso, de eso tiene que ser un incentivo, por ejemplo, del Estado, como hemos dicho. Por ejemplo, que nosotros nos coloquemos en esa órbita y que se empiece a incentivar a que estudiantes se metan en eso, porque estamos hablando hoy a cuánto, estamos hablando que va a tener un valor superior a los 13.000 millones de dólares en el 2043 y más de 2.000 millones de dólares en el 2033. En 10 años, que pasan como si nada, este mercado va a tener un valor por encima de los 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, un Estado, un país, un presidente que tuviese visión de futuro? Diría, oye, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una meta a 10 años, vamos a comenzar a capacitar estudiantes en la principal universidad dominicana, vamos a buscar a los estudiantes que tengan mejores notas y que estén interesados, por ejemplo, en este tema, y vamos a pagarle becas en Estados Unidos, en Europa, para que se capaciten en estas áreas. Luego, cuando estos estudiantes vengan aquí a República Dominicana, lo insertamos en el mercado. Construimos, por ejemplo, plantas, comenzamos a invertir en esa área, aunque nosotros somos un mercado, obviamente, que no tenemos esa necesidad, porque aquí se produce mucha carne, pero sí podemos exportar eso, porque hay un mercado que quiere comprarlo. Si hay un grupo de personas que usted le pone una carne de un cerdo que usted sacrificó en una granja, que cuesta, digamos, $20, y usted le pone otra que cuesta 100, él va a comprarla de 100, porque a él lo que le interesa es conservar los animales. Son cosas que están pasando por encima de nosotros. Muchas veces, mientras nosotros estamos aquí, mientras usted está en su casa viendo televisión, hay gente que está investigando cosas que usted no se imagina. Hay cosas que están pasando en el mundo que nosotros a veces ni cuenta nos damos. Porque, por ejemplo, este mercado de la carne procesada, hace algunos, qué sé yo, quizás hace algunos 5 años, esto era prácticamente desconocido para mucha gente. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo este mercado se ha desarrollado, señor. Y eso, señores, que le hablé de este tema de la carne procesada por el tema de la ingeniería genética y todo lo que tiene que ver con células, está incluso mucho más avanzado. Finalmente, en forma de un pequeño comentario, ya para terminar, recientemente una startup japonesa, por ejemplo, publicó los resultados de una investigación que estaba realizando que concluyó con un fármaco para, por ejemplo, la regeneración dental. ¿En qué consiste este fármaco? Que no es un proyecto, ¿no? Ya se terminó, lo que está en fase de prueba y que se piensa que ya en el 2030 esto va a salir al mercado. Usted sabe que nosotros tenemos, por ejemplo, varios tipos de dientes. Están los dientes de leche y están los dientes ya de adulto. Cuando un diente de leche se cae o se rompe, usted tiene esperanza porque le sale el otro, el definitivo. Sin embargo, cuando un diente definitivo se pierde, ¿qué sucede? Que ya no hay forma, tiene que ponerse una prótesis. Sin embargo, la ciencia ha estado durante muchos años investigando cómo se podría generar nuevamente esto. Y ya para terminar, ¿qué sucede? Que ya Japón ha sido el pionero, una startup japonesa con un científico japonés, así son los pioneros en generar un fármaco que permite la regeneración, por ejemplo, dental. Que si una persona pierde una dentadura ya de adulto, ese diente puede hacer, ese fármaco permite que el diente pueda salir nuevamente. Incluso las pruebas que se realizaron permitieron hacerlo, por ejemplo, en ratas y en animales. Cuando una rata se perdía su dentadura, se podía regenerar esa dentadura nuevamente. Oiga por dónde van los avances científicos y muchas veces nosotros ni siquiera nos enteramos de eso. Muchas gracias. Recordamos que cada uno de estos videos y estos audios están disponibles en nuestro canal de YouTube, La Hora Tecnológica. Recuerde buscarnos ahí y nos vemos el próximo domingo. La Hora Tecnológica.